a nuestra sección Patrimonio. Estamos con Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela. Pues un honor, como siempre, tenerte aquí. Ya te hemos echado de menos, hemos echado en falta ya pues como decíamos al principio, esas vivencias tuyas. Siempre reiteramos la importancia de haberse acercado con los ojos de la infancia, en concreto a la mezquita, porque creo, Paco, que hoy seguimos en la mezquita. Seguimos en la mezquita, sí. Hoy vamos a ver si comentamos otra de las leyendas curiosas. Hay tantísimas, ¿verdad? Ya hemos hablado del buey que reventó San Cristóbalón, del cautivo, de la columna que olía azufre, columna, efectivamente. De la que se comían o se llevaban como amuleto. Y todavía, bueno, hay un montón. Sí. El caño de oro, podríamos hablar también del caño gordo, perdón, la cadena de oro. La cadena de oro. Podríamos hablar, pues, de la iglesia subterránea con cadáveres. Nos ponemos a buscar, a indagar, y cada vez nos encontramos con más y más leyendas. Más y más leyendas. Y además concentradas en este monumento, en este espacio icónico de la ciudad, ¿no? Es verdad, hay hasta una muy curiosa que fue un enterramiento de un perro, pero eso ya hablaremos en otro momento en una de las capillas. Muy bien. Y hoy nos toca, vamos a tratar de comentar lo del colmillo del elefante. Yo sí, no sé cómo van a salir las fotografías, pero si quieres podemos empezar. Es muy cortito y lo vamos leyendo lo voy leyendo sobre la marcha, el artículo del blog, y tú, pues cuando te parezca, pues haces la observación que creas conveniente. Aparte que no soy quien para darte órdenes a ti, que eres mi presentadora favorita, vamos. Mira, el colmillo del elefante es una leyenda muy curiosa. Es muy similar a la que hablábamos del buey. El colmillo del elefante es en una zona de la ampliación, ahí lo tenemos, en una zona de la ampliación de Almansor, detrás de un altar que se llama de San Esteban, que era lo que fue la capilla de San Clemente. Ese altar era el de misa de 12 de los domingos. Pues existe un lucernario, ese es el altar de San Esteban, y detrás exactamente existe un lucernario que se abrió para dar luz a la primera nave de la ampliación de Almanzor, exactamente encima de ese cardo romano que hablábamos una vez, que discurre junto al muro de Almansor y que acababa en el río, que es la prolongación de la calle Céspedes. Bueno, pues allí hay un colmillo de elefante colgado, como hemos visto en la fotografía. Esa fotografía que estamos viendo ahora mismo es el lucernario que se ve arriba, y siempre hemos dicho que era de elefante, y eso nos parece que no tiene duda. Una breve pausa para hablar del altar de San Sebastián. Ahí se oficiaba la misa de 12. La misa de 12 era la misa del régimen por excelencia, en la posguerra. Esa posguerra que duró oficialmente hasta la democracia, pero que con careta ha seguido durando hasta nuestros días, y bueno, y ya se está quitando la careta a mucha de la gente de esa posguerra, que todavía continúa. Bueno, pues era el escenario donde las familias del barrio, las católicas, por la cercanía con el régimen, iban a misa de 12, todos juntitos, el padre con el bigotito de hormiga y la madre enlutada o bien muy recatada, con misal de bordes dorados. Todo un cuadro de costumbres. Un cuadro costumbrista puro. Pero lo curioso del caso es que las no creyentes o las menos pudientes también hacían lo mismo. ¿Por qué? Por eso no nos debe extrañar lo que ocurre en Corea del Norte. Trataban de justificar la cercanía con el sistema, con el poder establecido, para que no sufrieran ningún problema en su vida normal. Seguimos con el tema de lo que nos ocupa hoy, porque si no nos perdemos. El colmillo decían que era de un elefante de Abderramán. No decían el número de Abderramán, si primero, si segundo, si tercero, no. Era un elefante que era de Abderramán y que había prestado para transportar las columnas que se tallaban en las canteras. Y siempre, como es lógico, como el buey, a la última se muere. A la última se muere el noble animal, ¿no? Bueno, pues murió, y entonces Abderramán en su homenaje dijo que se colgara un colmillo, uno de sus colmillos, porque seguro tendría dos, en la lucerna, que ahí sigue. No hace falta, desde luego, ser experto en nada por saber, primero, que la época de la construcción del lucernario no fue una época de Almanzor, la última época de la ampliación, sino que fue una época cristiana, cuando se acaba la horizontalidad y se busca la luz vertical, que es lo que busca
el cristianismo, ¿no? en su sitio. Se dijo también que era un esvoto eso también se daba en muchas circunstancias, sí. Pero tampoco está documentado. Pero lo que sí tenemos que decir es que estos animales en la Edad Media eran tan poderosos que eran considerados símbolos de templanza, de sabiduría y de eternidad. Y nosotros, yo me acuerdo de una preciosa Elizabeth Taylor, que se había casado con Peter Finch y luego se enamoró de Dan Andrew en La senda de los elefantes, que es cuando el primer recuerdo que yo tengo de chico de los elefantes. Eran poderosos y esos animales destrozaron todo lo que había por medio cuando fueron pues tenían sed, fueron a por agua. Esa fue La senda de los elefantes. Ya te digo, una preciosa Elizabeth Taylor, increíble. Y hay otro elefante que también es muy curioso, nuestro de la ciudad, que es una escultura que ahora está en el patio del Palacio Episcopal y que antes encabezaba lo que era la fuente del mismo nombre, la fuente del elefante, que era la cabecera del primitivo acueducto romano, que luego después se arabizó y se utilizó por los árabes, y que está en el patio del Palacio Episcopal. En Sevilla había otro colmillo, otro colmillo colgado en la catedral. Y este colmillo lo trae el sultán de Egipto en 1260, cuando viene a pedir la mano de doña Berenjela, la hija de Alfonso X, el sabio. Que no le concedió. No, que no le concedió. No, le dijeron la mano, no se la concedió. Y luego Manuel Salcedo Hierro, en su libro sobre la mezquita catedral de Córdoba, dice que existe un manuscrito que está fechado en el siglo XVIII de un licenciado, Tomás Moreno, que fue capellán, en el que habla también del colmillo, que dice que mide 1,47 m. En 1735 este documento. El Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar, un nombre larguísimo, de Pascual Madoz, pues y Sagasti, de 1845, también menciona y dice que en la bóveda de esa nave pende un gran colmillo de elefante, cuya colocación allí cree el vulgo que encierra algún misterio. Mas hallándose otros iguales en varios templos, hemos de decir o que es símbolo de fortaleza o testimonio de alguna donación, con cuyo objeto, tenemos entendido, había uno en la Catedral de York, en Inglaterra, o que nada significa. Este texto literal es el que Pascual Madoz en el diccionario habla. Y bueno, y otra curiosidad más, otra bonita curiosidad de esas múltiples leyendas urbanas que hemos mencionado al principio, que existen en la mezquita de Córdoba. Una curiosidad que además, como bien decías, ¿no? Íbamos hasta Sevilla, pero incluso podríamos ir hasta Francia, porque no hará ni un mes que conocíamos ese intento de robo del Museo de Historia Natural en Francia por parte de un joven de unos 20 años, de uno de los incisivos superiores, de uno de los colmillos del elefante que Luis XIV tenía como una de sus grandes posesiones. O sea que siempre ha habido una vinculación entre este animal de enorme carga simbólica y los dirigentes, en este caso los monarcas, ¿no? Yo esa noticia no la conozco, pero la realidad es... Más se queda con el colmillo, lo que quería robar era el colmillo, estaba en el esqueleto completo del elefante que Luis XIV conservó, el Rey Sol, y sin embargo este ladrón quería hacerse con el colmillo, ¿no? Una especie de amuleto. De todas maneras, aparte por cuestiones de poder, por cuestiones de riqueza también... Claro, por supuesto el marfil, ya sabemos... Se han esquilmado a los elefantes, ¿no? Elemento decorativo y por supuesto de joyería, de primer nivel. Precisamente el otro día que estuve de visita con un amigo colombiano que vino a Córdoba y estuvimos en el Tesoro, dentro del Tesoro, y hay un Cristo tallado en marfil. Es una talla preciosa, piensa y dices tú, ¿cómo es posible? Incluso hasta la boca abierta, el cielo de la boca, y tallado en marfil. Marfil era una cosa se utilizaba con mucha frecuencia, pero de todas maneras la importancia de ese animal poderoso, el más poderoso de la tierra, el de los mares es la ballena, pero el más poderoso de la tierra es el elefante. Efectivamente, como bien decía, símbolo de sabiduría, de templanza, también celestial, un símbolo de eternidad. Algunas culturas incluso lo han asociado por su forma, por su color, a las nubes. A las nubes, efectivamente. O sea que tremendamente curioso, bueno, como el buey que reventó, ¿no? Hablábamos de esos animales, además también nobles, trabajadores, que según la leyenda, en este caso, pues Abderramán pues sintió tanto
que muriera como consecuencia de acarrear estos materiales. Yo no pongo en duda que emplearan a lo mejor a ese tipo de animal para acarreo, o buey, o lo que fuera, es posible, ¿no? Pero que la leyenda en sí, literalmente, lo que dice es que este lo prestó y el animalito pues se murió a la última, siempre a la última. Claro, el esfuerzo tan considerable, de todas maneras no deja de ser una leyenda bonita, bueno, y ya está, y nada más. Claro, porque no tenemos mucha más información, no sabemos si se pudo incluso trasladar, ¿no? O algo así, no tenemos ni idea. En cualquier caso, está clarísimo que es un epicentro de historias, de leyendas, la mezquita, y precisamente vamos a continuar, ¿verdad?, en esta joya, en esta obra capital del arte islámico, pues una de las pocas mezquitas de todo el mundo de primer rango, anterior al año 1000 después de Cristo, y arquitectónicamente, desde el punto de vista de muchísimos especialistas, es casi unánime, prácticamente la mejor, ¿no?, la mezquita de Córdoba. Importantísima, yo creo que única en su género. Sí. De todas maneras, también no podemos caer en el chauvinismo de creer que lo nuestro es importante. No, por supuesto. Porque hay por ahí una serie de mezquitas que es fuera de lo normal. De todas maneras, hoy, si te parece, continuamos dentro de la mezquita y hacemos un comentario sobre una visita que se le hizo al Alminar, que yo tuve la suerte de hacer, 2 veces la he hecho. Gracias a mi amigo Pedro Marfil, que es arqueólogo ha sido arqueólogo durante mucho tiempo de allí, y un programa que había hecho la facultad la Facultad de Filosofía y Letras con la universidad, con Medina Zahara, que se llamaba Relaciones Mutuas, la Mezquita de Córdoba y Medina Zahara. Entonces hubo primero una conferencia que se desbordó totalmente, esto hace unos meses, se desbordó porque no cabía la gente en el salón de actos, y luego se hizo una visita por grupos, porque tampoco se podía subir mucha gente, a la zona donde se sube ahora mismo del Alminar, de la torre de la catedral o la torre de la mezquita, que era el sitio donde estaba la vivienda del campanero y de otra serie de familias que allí habitaban. Había del orden, en esa zona, como del orden de 20 y tantas personas que vivían allí, entre las cuales pues había amigos nuestros, amigos y amigas de nuestra edad, otros mayores, de distintas generaciones, y que ahora te subes por antes había la escalera, yo no sé si tú has tenido oportunidad de subir a la torre alguna vez, no has subido. Bueno, pues la torre tenía una escalera, una barbaridad de escalones, dejaba un descansillo que había, un balcón que daba al patio de los Naranjos, se entraba le llamábamos el postiguillo, que era por abajo, por el mismo patio de los Naranjos, y empezaba a subir la torre y te encontrabas una vivienda que era el falso techo de la nave donde están ahora las taquillas. Eso, había un falso techo y ahí vivía una familia, con un matrimonio con 3 hijos, que por cierto tenía hasta un taller de platería ahí. Y hay una curiosidad, que mi amigo Manolín, que era hijo del campanero, tenía su banco de platería en la propia torre, en el palomar que se llamaba, que era debajo del cuerpo de campana. Y entonces subes y llegas hasta un lugar que es la parte alta de la Puerta del Perdón. La Puerta del Perdón dice Enrique II, había hecho una cúpula mudéjar, que le llamaba la cúpula dorada, y estaba tapada por el suelo de la vivienda y la puerta propiamente dicha, digamos el hall de la Puerta del Perdón. Cuando la mezquita, o sea, cuando la torre la reparan, una reparación última que le hacen, pues resulta de que destrozan la cúpula mudéjar y le ponen, le hacen un arreglo y tratando de imitar la cúpula dorada famosa de Enrique II, pues hacen una cúpula que yo no sé si estará en la foto o habrá salido porque no me he dado cuenta. Han empezado a salir algunas imágenes, esta creo que todavía no la hemos visto, pero vamos a intentar no importa, pero una cúpula con un azulejo raro que parece de cuarto de baño, o sea, visto de ahí. Y entonces tú desde ese sitio estás viendo la parte de arriba de la cúpula, que es la que permite entrar luz a la Puerta del Perdón, y luego ya inicias lo que era la escalera que subía al Alminar. Desde ese mismo punto hay un pasillo y desde ese mismo punto tú estás viendo una ventana con unas columnas, unos arcos, que es la parte, o sea, la cara
este del primitivo alminar, bueno, no, del segundo. El primitivo lo hizo Isen, que está marcado en el patio de los Naranjos, pequeño, de 20 metros, y luego ya este que lo hace Abderramán primero, me parece que fue, y ese ya es el que antes nunca se ha visto. Nosotros sí habíamos visto la escalera por abajo, porque hay un agujero en el patio de los Naranjos, debajo exactamente de la torre. Aquí no se va a ver, porque eso es una vista que estamos viendo ahora mismo en vertical. Por eso no se permite subir, porque es muy peligroso. Eso no está protegido. Eso es una vista de la separación del alminar con el forro actual, que es lo que se le ha puesto a ese primitivo alminar. Estaba diciendo que lo curioso es que ese alminar tenía, esa es lo que te hablaba de la cúpula, feísima, digo feísima porque es fea, con ganas. Parece de cuarto de baño el azulejo que le han puesto, imitando a lo que de Enrique II, que se destrozó al arreglarlo. La escalera, o sea, el alminar primitivo, resulta que tenía 2 cuerpos de escalera. Se podía subir y bajar sin cruzarse. Hay un plano de planta, y esta es la escalera, pero la escalera primitiva. Esa escalera nunca se ha usado, porque esa escalera la otra está derruida, y esta, la parte está en muchos tramos aprovechable, que es la que se usa ahora mismo para subir sin problema. Y además tiene todavía la decoración de su tiempo en los arcos, y la famosa pintura de Almagra que se empleaba con frecuencia. Esa es la escalera. Este es el plano. Observa que hay 2 escaleras que se ven perfectamente. Lo que se ve más abierto en la parte superior es la Puerta del Perdón, por la calle Cardenal Herrero, aquí a la izquierda, y el patio de los Naranjos a la derecha, y el alminar con el forro que tenía primitivo. Este alminar se ve representado en muchos sitios. Se ve representado en un grabado de Vingaerde, que estaban construyéndolo, pero el grabado de Vingaerde vamos a hablar después, porque hay una curiosidad sobre este tema. El alminar, para mí fue emocionante el volver a subir allí, cuando yo había subido montones de veces, y subíamos hasta el campanillo. El campanillo se prohibió, era una escalera de caracol. Cuando tú llegabas, tú primero pasabas el cuerpo de las campanas, y luego llegabas a una zona que era donde estaba el reloj, y a partir de ahí partía. Este grabado, fíjate, luego lo hablamos, este grabado es cuando están construyendo, en 1500 y pico, cuando está construyéndose la catedral, y tienes el alminar, en el que los cristianos le habían puesto, o le habían quitado lo que era la casilla del almuédano, que había desaparecido, y le habían puesto un tejadillo a 4 aguas, no sé si a 4 o más aguas, pero bueno, un tejadillo que es lo que llama el chapitel, que luego hablaremos de él. Entonces, continuamos, que es muy interesante, mira, aquí hay un dibujo, este dibujo creo que es de Félix Hernández, en el que plantea el alminar, el típico alminar que tiene 2 cuerpos de ventanas y uno de arcos tapados. Eso está dentro de la actual torre. O sea, la torre fue una funda que le hicieron al alminar primitivo. Hay hasta una viga, porque me imagino que pensarían que no iba a soportar la altura y tal y cual, y hay una viga, cabeza de viga del siglo X que está visible. Hay una de las fotos en la que la vemos. Pero fíjate, esta es la escalera. Estos arcos son los arcos primitivos, está reparado evidentemente, pero la pintura, que en algunos de los fondos del arco se ve, están intactos. Es maravilloso, desde luego. Y en una zona que normalmente no se pasaba anteriormente. Anteriormente pasaba desde la vivienda de los campaneros. Mira, esa es la cabecera de la viga del siglo X. Esa cabecera está, la puedes tocar y todo con las manos. El alminar, digo, ahora mismo se pasa por dentro, pero anteriormente tú hacías otro recorrido totalmente distinto y acababa en una escalera ancha que acababa en el cuerpo de campana.
Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, todavía nos quedan unos minutitos, así Nos que queda, todavía ¿no? tenemos Eso es. tiempo. No, pues que estaba corriendo porque en la realidad es que es muy interesante leer un texto de lo siguiente, leer un texto de Rafael Ramírez de Arellano, que en el Inventario Monumental y Artístico de la provincia de Córdoba habla sobre el alminar de la mezquita, en el que dice que textualmente, lo leo: Sí. Los cristianos, teniendo necesidad de suprimir los pregones del sacristán y sustituirlos con toques de campana, levantaron sobre la torre árabe. Aquí se entiende que se utilizó el propio alminar antes de forrarlo, se utilizó la estructura primitiva, Sí, que eso es además muy y dice habitual. un cuerpo sostenido por arco y columna y cubierto por un chapitel. Y entre el pabellón del Almuédano y este suplemento pusieron en 1495 3 campanas, de las que afortunadamente queda una que catalogaremos bajo el epígrafe de metalistería. O sea, quedó una campana de aquella. Tal chapitel, dice, y esto es la curiosidad, lo arrebató el viento y trasladó la noche del 21 de septiembre de 1589 a una casa inmediata, donde arruinó los techos, cayendo sobre la cama de un matrimonio que se salvó a merced a haber huido aterrorizados por la tormenta. E inmediatamente el Cabildo Catedral ajustó y contrató su reposición con el carpintero Francisco de Herrera y el maestro mayor de la ciudad, Juan de Ochoa. Pero como la torre quedase quebrantada, o en ánimo de los capitulares entrase el hacerla más airosa a su entender, concertaron en 1593 con Hernán Ruiz, era el Calatrava de la época, que hiciese una obra análoga a la hecha por este arquitecto en la Giralda, es decir, aumentar la altura sin tocar el primer cuerpo. Aquí lo que pensaban es subirla de altura, pero sin tocar el primer cuerpo del alminar árabe. Tal se realizó y estuvo algún tiempo hasta que la parte inferior, la árabe, manifestó con una serie de grietas que no podía resistir tanto peso, y entonces el arquitecto cordobés Juan Francisco Hidalgo proyectó e hizo una especie de caja de piedra donde encerró la construcción antigua, macizando al propio tiempo los huecos de la torre y por tanto las escaleras. Esto lo hizo en 1664 y hay datos seguros de ello en un manuscrito de la Biblioteca Colombina del mismo año. Según una inscripción colocada en el último cuerpo de la torre, este año funcionó otro arquitecto llamado Gaspar de la Peña, quien hizo restauraciones por orden del obispo Alarcón. Al final de estas obras fue la colocación como remate de la estatua de San Rafael, obra del escultor Pedro de Paz, pero resulta que Pedro de Paz no fue el verdadero autor de la obra, sino que los dibujos se los dio Antonio del Castillo. Y afortunadamente se encontraban los 4, uno de costado, en la Biblioteca Nacional, y los otros 3, o sea, el otro costado, frente y espalda, en poder del notable pintor señor Menéndez Pidal, y gracias a la atención de este y del cordobés don Ángel de Barcia y Pavón, distinguido escritor, jefe de la sección de estampas y dibujos de la biblioteca, podemos dar a la lámina los referidos e interesantes dibujos. El terremoto del 1 de noviembre de 1755 dejó la torre también muy agrietada, y la fue reparada por el maestro mayor Luis de Aguilar, pero no quedó del todo segura y con frecuencia ocurrían, tenemos que hablar en pasado, pero esto es lo que escribió Ramírez de Arellano, ocurren desprendimientos de piedra y se acentúa en ella algún desnivel que acaso algún día obligue a desmontarla, y en ese día, feliz para el arte, dice Ramírez de Arellano, se descubriría la antigua torre de la mezquita, quedando libre después de tantos siglos de cautiverio. Esa es la expresión poética que dice en cuanto a lo que significaría el volver. Claro, es un absurdo, hoy en día es pensarlo, es un absurdo porque... Entonces este texto desarrolla una serie de vicisitudes que sufrió la torre, que fue cristianizada, como digo yo en el blog, con su forro de arenisca, de la famosa piedra. Bueno, hace unos años pues se ha reparado nuevamente, se ha dejado al descubierto la fachada este del alminar, con un tramo de escaleras originales de las 2 que tenía, y se ve la cabecera de la viga, y en la reparación se destruyó la cúpula que ya hemos hablado de Enrique II, la cúpula de la Puerta del Perdón. Y hay una cosa muy curiosa porque, yo me pregunto siempre, porque como yo he vivido prácticamente debajo de la torre, o sea, mi casa estaba
materialmente en el vertical de la torre, pues yo diría, ¿dónde caería el chapitel famoso? Claro. ¿Qué casa sería? ¿La de fulano, la de debajo de la Puerta del Perdón, la otra que había más para adelante? En alguna de esas tenía que caer, no podía caer en una casa que estuviera cerca de la Virgen de los Faroles, no, sino tenía que ser en esa zona, ¿no? Y eso era una cosa que llamaba la atención, ¿no? Y sobre todo hay también, yo no sé si lo ha puesto en realización, hay una maqueta del Alminar en el Museo Arqueológico. Creo que la hemos visto. Se ha pasado, ¿no? Sí. La has visto. Yo es que como no lo veo, pues por eso. Hay una maqueta. La tenemos, Paco, perdón. Esa, exactamente. Fíjate, ese era lo que estimaba Félix Hernández, que fue el que dibujó y hizo el trabajo. Hay un libro de él que no lo podía encontrar, tendría que echar mano a la Biblioteca Nacional porque no lo hay, no existe, está totalmente agotado. Sí. Y entonces lo que vemos nosotros es este lado de aquí de la derecha, que es el lado este lado sería el lado sur con la puerta, y arriba está lo que era el pabellón del Almuédano, encima la bóveda semicircular y encima el famoso yamur, yamur sí. que era característico en todas las mezquitas, que luego lo cristianizan, y al lado precisamente ese es un cristianizado que parece que procedía de la mezquita de Alcolea, del Río. Entonces ya le ponen una cruz y siguen la misma estructura. Sí. Bueno, en Francia son gallos, cuando es un tipo de religión, una cruz, cuando son la religión católica, y el yamur, tenía la curiosidad, el del alminar de la mezquita de Córdoba, que tenía, unos dicen 5 y otros 3 manzanas, 2 doradas y una plateada, y en lugar de rematarla, como muchos yamures, con la media luna, lo remataban aquí con una flor de lis, y al final del todo una granada, una granada en la punta, y es muy curioso, y sobre todo, como la foto que hemos visto anteriormente de Vingaerde de 1560, la foto, el grabado de 1567, pues resulta de que tenemos una visión de ese famoso chapitel, una visión del famoso chapitel que un temporal, un día, se lleva el tejado entero y cae a la calle de al lado. O sea, es curioso, ¿no? Y tenemos un testimonio gráfico, que es lo importante, es lo llamativo. Sí. Cuando te vas encontrando estas cosas, pues te sientes, dices, qué satisfacción. Eso está en obra, no está ni la cúpula del altar mayor, y está todavía, están subiendo lo que son los muros del coro, pero en el fondo se ve con la perspectiva normal, que si lo miras desde la iglesia del Campo de la Verdad de abajo, se ve perfectamente el alminar. Y se ve el pedazo, o sea, el trozo que le hacen, que lo cristianiza, poniendo en las campanas, y ya han quitado la habitación del Almuédano, y el famoso chapitel, el que cae en la tormenta. Esto es la curiosidad en la que hoy... Un chapitel, pues es un remate en forma piramidal, lo pongo al final en las observaciones, en la forma, o sea, piramidal del tejadillo que remata la torre. Y tengo un texto que es muy interesante, y fíjate tú cómo describen en este texto el yamur del alminar de la mezquita mayor. Los yamures dice que normalmente se componían de una barra vertical de hierro bien sujeta, la cúpula que cubría el pabellón, y en la que se ensartaban unas 2, 3 o 4 esferas de cobre, bronce o latón de tamaño decreciente de abajo arriba, y estas esferas tenían un sentido, representaban los diferentes mundos en los que Alá se da a conocer, Dunia, Mulk y Yabaruk. También en ocasiones se le utilizaba como talismanes. Así se decía que el yamur que existía en la mezquita de Al-Karawiyyin de Fez era de cobre amarillo en el que había manzanas, y del que se decía impedía entrar a la serpiente. Bueno, esto volviendo al nuestro, al alminar de la mezquita de Córdoba, construido por Abderramán III en el año 951 al 52, y que sirvió de modelo a los posteriores del Islam occidental, magrebí, entre otros a los 3 almohades no menos monumentales de la Mezquita Mayor de Sevilla, de la Cotubilla de Marrakech y de la Torre de Hassan en Rabat. La descripción más antigua que se conoce de él procede de Al-Idrisi, que era un historiador del siglo XII. Dice que por encima del mismo, por encima de la cúpula que cubría el pabellón alto del alminar, había 3 manzanas o bolas de oro
y 2 de plata y hojas de lirio. La mayor pesaba 60 libras. Otro historiador también se refería a ella, Al-Injari, también se refiere a las mismas, que dice que son 5, 3 de oro y 2 de plata, y a una serie de hojas metálicas lanceoladas. Al-Makari dice de este que estaba compuesto de 3 famosas manzanas, las 2 extremas de oro y de plata la intermedia, y las rodeaba una doble fila de 6 hojas de lirio de forma muy elegante, y además remataba el vástago en el que estaban ensartadas las manzanas en una pequeña granada de oro puro, cuya altura era de unos 47 centímetros, un codo, poco más o menos. Y Indari afirma que en la punta del mástil figuraba la fecha escrita en oro, y según Ibn Bakubal se tenía a este Yamur por una obra portentosa. En algunos sellos de la ciudad de Córdoba, de la época de los siglos XIV y siglo XV, colgaba un documento del año 1360 en los que se reproduce la vista de la ciudad desde la orilla izquierda del río Guadalquivir, ese famoso sello que tenemos como el escudo de la ciudad de Córdoba, y se representa al alminar con 3 bolas coronando la cúpula de su pabellón de refugio. Bueno, pues posiblemente el Yamur cordobés debió de caer a consecuencia de un huracán, habla del mismo huracán del 1589, pero yo creo que no, yo creo que lo habrían quitado ya en ese momento, y si no, antes se desmontó para adaptar la parte superior a las necesidades cristianas, que es hacer el tejadillo. Y luego, del 1593 al 1653, se demolió por ruinosa esa parte. El alminar se inauguró en el 952, y bueno, pues sustituyó al que hemos dicho anteriormente, que tiene en el patio de los Naranjos la señalización, que fue, dicen, primero, mucho más bajo y más pequeño, más pequeño que el tal. Entonces, la curiosidad que nos ocurre es que en un huracán, que tendría que ser horrible, o tendría que estar muy mal preparado el techo famoso del chapitel, lo tiró, lo quitó, y eso significó la ruina. Y luego hay muchas referencias de reparaciones, ya has visto el terremoto del 755, también entra en ruina la torre, se caen mucho, y a mí siempre me daba miedo, era una cosa infantil posiblemente, pero había esas barras decorativas con una bola que estaba sujeta solamente por un perno metálico, ¿no? Y entonces digo, esto, cualquier movimiento, la bola, y se han dado caso de caer cornisa y caer trozos. No, yo no lo he visto, eso es la verdad, pero esa sensación te daba, tú decías, esto se puede caer en un momento dado, y efectivamente la historia dice que en el siglo XVI pues se cayó el tejadillo del chapitel cristiano del alminar árabe de la mezquita de Córdoba. Pero episodios como estos, Paco, nos permiten, pues bueno, utilizando lo que tú comentabas antes, aludiendo a esa mezcolanza, ¿verdad?, a esa mixtura, ir desnudando la mezquita. Antes hablabas del cautiverio, ¿no?, aquello que planteaba Ramírez de Arellano, y cómo, por contra, hay que decir que, bueno, que además es algo que tú también has apuntado hace un momento, es históricamente no es habitual, es frecuente y casi constante que las grandes edificaciones pues se construyan a partir de anteriores. La mezquita mismamente pues está construida sobre la primitiva catedral visigoda de San Vicente, que a su vez tiene como cimientos primeros un templo romano, o sea que evidentemente el de la historia del arte no se podría sacar el arte islámico, pero el arte islámico tampoco sería el que es sin esos ecos helenísticos, romanos, asirios incluso, persas, en fin, por supuesto visigodos, bizantinos, así que esta mixtura es la que le enriquece, ¿no? Está, o sea, clarísimo. No podemos buscar pureza porque en su mestizaje está su grandeza, ¿no? No, claro, efectivamente. Y luego también tendríamos que plantearnos, si la mezquita de Córdoba no la cristianizan y otra religión se hace cargo de ella, pues no sabemos qué hubiera ocurrido. ¿Hubiera sido una ruina o no hubiera sido una ruina? Eso también está por ver, ¿no? Otra cosa discutible sería la propiedad. Claro, la ese propiedad ya es eso es otro tema que... Con el que además sé que eres muy crítico. Sí, soy muy crítico, es verdad. La propiedad es del Estado.